Notimundo Estelar. Información inmediata. Avanza en la recta final el concurso para defensor público, mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha descalificado a 3 que eran los mejor puntuados por los cuestionamientos. La falta de probidad notoria. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En los estudios de FM Mundo estamos con la doctora Maritza Romero, postulante a defensora pública, para hablar sobre las denuncias de amenazas de muerte. Esto ha sido noticia en las últimas horas. Ha recibido, según se ha informado, un ramo de flores con un mensaje de descansa en paz. Vamos a comentar enseguida. Doctora Romero, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas noches, Fausto. Muchas gracias. Vamos a comentar precisamente lo que ha sido noticia en estas horas. Tenemos ahí este ramo que dice que en paz descanse. Esto ya es evidentemente una muestra de amenaza, un mensaje. ¿En dónde recibió este ramo? ¿Cómo ocurrió? Gracias, Fausto. Bien, el 30 de mayo, la semana anterior, yo presenté un escrito, un oficio en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a las 8:31, en el cual yo ya estaba señalando ciertas irregularidades que querían incluso inducirles a los consejeros a un presunto delito de fraude procesal por una impugnación ilegítima presentada en mi contra, en la cual incluso la hizo un abogado de uno de los procesados del caso Vocales que yo denuncié y del que soy testigo protegido. Presenté el oficio 8:30 de la mañana y descargué todo lo que ilegalmente estaba tratando o trata de hacer la dirección jurídica, induciendo error a los consejeros, incluso pudiendo arrogarse funciones porque quieren vulnerar la independencia judicial, analizando fallos que ya tienen sentencias ejecutoriadas, a pesar de que existe... ¿En qué consiste la impugnación en su contra? Bien, el ciudadano abogado Carlos Bravo, él impugna... Abogado de Juan José Morillo. Sí, así es. Él impugna mi candidatura, puesto que dice que yo he emitido sentencias en las cuales la Corte Nacional y la Judicatura me han sancionado por violar derechos humanos. Eso es en el torno general. No tenía ni siquiera requisitos, no cumplía requisitos de fondo ni de forma. No debió haber sido ni siquiera admitida la sentencia, la impugnación, porque no adjuntó documentos oficiales, certificados, ni ningún documento válido. Por eso incluso yo fui a la audiencia de impugnación, le dije al ciudadano en su cara que yo veo que esto es una retaliación, que yo soy que soy una persona funcionaria de 23 años de carrera judicial proba. Y se lo dije. La comisión desechó la impugnación por ilegal y porque no tenía ningún fundamento. Yo presenté documentos certificados de la Corte Nacional de Justicia en los cuales se determina que no ha sido en ningún momento sancionada con ninguna declaración jurisdiccional en ninguna causa, ni por error inexcusable ni por manifiesta negligencia. Al igual que un documento certificado del Consejo de la Judicatura en donde se especifica y se detalla... No obstante, se retomó esto. Así es, que en los 11 años de juez no ha sido sancionada nunca. Ese día yo presento ese oficio indicando todas estas irregularidades y diciendo que son retaliaciones y que temo que sea por el caso de los vocales que pasó o que yo lo denuncié. En la tarde, aproximadamente ya a la hora de la salida, yo estaba ya saliendo a mi domicilio, mi asistente me llama, me manda un mensaje, me dice: doctora, le ha llegado unas flores. Le digo: ¿de qué se trata? ¿De qué flores me estás hablando? Entonces en ese momento me toma una fotografía, dice de esto, doctora, y me encuentro con ese ramo de flores, un impacto en realidad bastante complicado, macabro, podría decir incluso. Tenemos ahí justamente. Le dije inmediatamente al asistente que se contacte con la escolta policial. Eso fue lo que hicieron. Habrían enviado en un Uber, una aplicación de Uber. Ese momento la asistente contacta con la personal de la escolta policial. Le detiene un momento al señor, él deja el ramo de flores, posteriormente le enseña un mensaje, un contacto de un número internacional, aparentemente de México, en el cual le contrataron para que deje el ramo, y en ese mismo momento le mandan un mensaje que retire y se va. Y evidentemente la policía no pudo hacer algo adicional. Yo no sé por qué no le detuvieron en ese momento. Yo no estuve este ramo llegó a su domicilio. A la Corte Provincial. A la Corte Provincial. Ahí pero están ahí las cámaras. Exacto, está en investigación. Hay un parte policial que elevó a la Corte Nacional, a la escolta de la Corte Nacional, y que en este momento está en investigación. ¿Por qué le digo esto? Porque incluso yo inmediatamente hablé al sistema de protección de víctimas. Yo soy testigo protegido, me comuniqué con el teniente. Ellos acudieron. ¿Qué pistas tienen?
es lamentable, yo creo que tiene vinculación con el concurso, porque con todo lo que ha pasado y las irregularidades que hay, es evidente que el crimen organizado quiere infiltrarse en la Defensoría Pública. Los 3 primeros concursantes ya fueron denunciados por algo similar. Supuesta asociación ilícita. Han sido retirados sus visas incluso. Hay ciertos nexos en los cuales uno de los candidatos incluso se verificó que tenía un nexo con alguien que estuvo procesado. Entonces, para mí este tema es muy delicado en realidad, porque yo soy la cuarta postulante, la cuarta mejor puntuada que al presentar su renuncia al señor Frías, que está en primer lugar, ahora soy la tercera. Al haberse eliminado a los dos ya con las impugnaciones, Byron Guillén y Jorge Ballesteros, me tocaría a mí en derecho. En este caso, de acuerdo a la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se han eliminado ya a los 3, porque la resolución dice así, a Daniel Frías, Byron Guillén y Jorge Ballesteros. Byron Guillén, que entre paréntesis ha sido nuevamente nombrado hoy en el caso Purga sobre un supuesto pago de Daniel Salcedo de $70,000, que después, posteriormente, había fallado en contra de Salcedo, y según Salcedo, Guillén le había mandado a devolver 60 de los $70,000 que le pagó inicialmente. Y él era candidato a defensor público, el segundo mejor puntuado. Estamos ahora en el concurso y usted sería la mejor puntuada a este momento. Debería ser soy la ganadora, puesto que legalmente lo gané el concurso. Y por eso es que son todas esas retaliaciones. ¿Qué pasa con las impugnaciones? La impugnación es ilegal y legítima, incluso está ya en la Asamblea Nacional la Comisión de Fiscalización conociendo de esta denuncia, puesto que los consejeros les quieren inducir a un error imagínense, se rogarían funciones, vulnerarían la independencia judicial, que es contra lo que todos luchamos. ¿En qué sentido se rogarían funciones? Puesto que estarían en el informe jurídico, en ese informe presentado, analizando sentencias de la Corte Provincial, determinando que se han vulnerado derechos, lo que no pueden hacerlo porque según el artículo 208 de la Constitución, en ningún punto les establece esa competencia. Se estarían arrogando funciones. Incluso hay la sentencia de la Corte Constitucional en la cual se establece que ellos no pueden conocer, claramente en la sentencia 00116 de la Corte Constitucional del 2016 establece que las resoluciones judiciales emitidas por los jueces en ejercicio de su competencia jurisdiccional no pueden ser objeto de revisión o interpretación por parte de organismos administrativos o políticos. Esto se refuerza además ya con una resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana del doctor Trujillo, en el cual en un concurso precisamente de la Defensoría Pública, el 23 de abril del 2019 ya ellos rechazaron una impugnación similar señalando que este Consejo no puede pronunciarse respecto a la constitucionalidad o legalidad de los actos efectuados por el postulante en el ejercicio de su cargo como juez. Eso queda como constancia de que ellos no pueden de ninguna manera revisar sentencias, estarían arrogándose funciones y con un informe falso, incluso cometiendo un presunto delito de fraude procesal. Ahora, no están propiamente revisando sentencias, yo entiendo, y un poco es lo que parte de la decisión que han tomado, por ejemplo, hoy el Consejo de Participación Ciudadana respecto de los 3 mejor puntuados. Hablan de la falta de probidad notoria, lo cual era escandaloso y evidente. Seguramente Jorge Ballesteros dirá que no, pero porque los cuestionamientos más iban en torno a Daniel Frías y a Byron Guillén. No obstante, al hablar de probidad notoria, ya es evidente cómo se ha comenzado a cuestionar. Son 9 los postulantes, eran hasta ahora. Así es, 9 postulantes, ¿no? Si quitamos los 3, quedarían 6 postulantes. Así es. Y ha sido como deslegitimado este concurso por la serie de cuestionamientos. Usted pedía que se suspenda. Así es. ¿Y por qué ahora no? Porque ya estamos primeros. Esta sesión que se estaba efectuando el día de hoy, yo sí pedí que se tome en consideración. Lo que pasa es que no han tomado en consideración las denuncias que yo he hecho y ni siquiera mis argumentos en los cuales yo estoy pidiendo efectivamente que se analice todo esto. ¿Por qué le digo esto? Porque el Consejo no puede resolver o tomar una decisión sin analizar todas las denuncias presentadas en todo sentido, porque incluso a uno de los postulantes hay un informe que en base a una denuncia se lo quiere descalificar. Entonces, mire, Fausto, la probidad notoria se la demuestra y se la establece a través de los actos que se realizan. En ningún momento ha sido sancionada y hay evidente... Se ha hablado en su momento y creo que son cosas que están en el ambiente, están en redes y creo que es importante confrontarlas y decirlas. En su momento usted fue parte de una terna.
enviada por el doctor Iván Saquicela para ser parte del Consejo de la Judicatura. Para entonces se le cuestionaba un supuesto vínculo con el correísmo en su momento, el Ministerio de Justicia. Y yo en ese momento, incluso yo ya lo señalé y lo dije, que yo no tengo ninguna afiliación política. No soy política. Este es el último. Bueno, afiliación sería el colmo, pero incluso esto es una afinidad, con ningún movimiento político. Con ningún movimiento político. Yo no soy política. Y precisamente si ustedes se dan cuenta y ven todo el entorno, incluso de las amenazas que he recibido, son esos grupos políticos con ciertas maniobras ilegítimas las que tratan de evitar que yo llegue a toda costa, precisamente porque yo no soy política y no me presto para esos actos ni de corrupción ni actos políticos. Esa es la realidad. Y usted mencionó hace un momento, es testigo protegido en el caso Vocales, en el caso llamado Vocales. Eso es porque usted asistió a una reunión, esta cuestionada reunión entre Juan José Morillo, en la oficina de los hijos de Juan José Morillo, Maribel Barreno, el doctor Gustavo Cejo, el doctor Vladimir Jaya, y estuvo usted. Usted, y esto es público, proporcionó la grabación de esa conversación en esa reunión a la Fiscalía. ¿Por qué fue la reunión? Así es, porque lamentablemente nos llevaron engañados y como era el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Juan José Morillo, a ese momento nos dispuso, nos ordenó que estemos en esa reunión y el presidente del Consejo de la Corte Provincial, junto con nosotros, yo era coordinadora de la Sala Penal en ese momento y el coordinador de la Sala Civil, asistimos a esa reunión engañados. ¿Era cercana a Maribel Barreno? Yo no puedo desmentir eso. Maribel Barreno era mi amiga y era mi compañera de la Fiscalía, 13 años. Precisamente esto, que yo no me presto para actos irregulares en ningún punto, por más amistad, no hay ninguna amistad que pueda llevar por encima de actos que están contrarios a la ley. Yo jamás me voy a prestar, nunca me voy a prestar para tratar de torcer sentencias o ingerir entre la fecha de la reunión y la entrega de los audios. ¿Cuánto tiempo pasó? Yo le entregué, el 2 de junio, yo le llamé al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y ese día mismo le hice la denuncia. Al día siguiente, el 3 de junio... La denuncia se hace en Fiscalía. Así es, le entregué la denuncia de manera administrativa. ¿Por qué le digo esto? Porque... Pero usted sabía que era un tema penal. Así es. Yo le entregué al doctor Saquicela porque él me dijo que ese mismo día iba a hacer la denuncia penal, porque me dijo que mi vida estaba en riesgo, dado que los vocales del Consejo de la Judicatura y el presidente, a ese momento Juan José Morillo, estaban involucrados, e incluso me dijo el doctor Saquicela que estaba involucrado el presidente de la República y que yo no podía arriesgarme de ninguna forma y que él iba a presentar la denuncia, pero no lo hizo. No lo hizo durante un año, no lo hizo, y más bien lo contrario. Entregó al presidente de la Asamblea Nacional, quien filtró los audios y provocó tantas cosas en el país, porque esto cambió incluso la historia del país. ¿Y qué fue lo que pasó? Que después yo fui acosada y perseguida por los grupos políticos y el mismo doctor Saquicela. Por eso acudí a la Fiscalía. Y la Fiscalía tiene constancia, un expediente que he reservado al Sistema de Protección de Víctimas que yo denuncié al doctor. ¿Todos estos hechos no cree que usted merman una legitimidad para acceder a la Defensoría Pública? Al contrario, eso me da mayor probidad. Porque yo, me pude haber quedado callada aquel día si estaba una amiga mía en ese momento y yo hubiera accedido por esa amistad, entre comillas, que yo pensaba que tenía, a ingerir en la independencia judicial y conseguir una sentencia favorable a sus intereses, hasta yo hubiera salido premiada según lo que decían ellos. Pero yo no me presto para eso. Ahí yo muestro que soy proba. Porque yo me atreví, a pesar de que estaban en funciones del presidente de la Corte Nacional, los vocales de la Judicatura, a ir y entregar a la Fiscalía el dispositivo. Y no solo eso, a dar mi testimonio anticipado. A días de que me suspendan por una declaración jurisdiccional que el mismo presidente de la Corte Nacional estaba impulsando para evitar que yo hable de todo esto y que conste un expediente reservado en la Fiscalía. Porque él quería evitar que se entere todos que él tuvo un año guardado ese audio. Él tenía la obligación de denunciar, pero ¿qué fue lo que hizo? Usted también tenía la obligación de denunciarlo antes. Lo hice. Antes, penalmente. Ante el presidente de la Corte lo hice. Pero me refiero a que podía denunciar. No lo hice por temor y consta, ya le digo, ahí en la Fiscalía existe toda la documentación con documentos que yo presenté de la forma que me intimidaba y me amenazaba para no presentar la denuncia. ¿Quién le intimidaba? El presidente de la Corte Nacional. Iván Saquicela. Sí, con un informe de declaración jurisdiccional que está dentro de un expediente, le digo, el sistema de protección, en el cual él
me decía que si es que yo iba a la fiscalía a denunciar, yo estaba al otro día destituida. Solo una precisión en cuanto a tiempos. ¿Y por qué le propuso para la terna? Precisamente para eso, para acorralarme, porque él sabía que había injerencia política y es más, ahora me entero y me doy cuenta que lo hizo porque quería quemar mi nombre. El tercer nombre era la persona que ellos estaban impulsando, la doctora Fabiola Gallardo, y que él, conjuntamente con los grupos políticos y de poder de ciertos movimientos que querían ingerir en la independencia y además incrustar en el crimen organizado, es que efectivamente me metió ahí para quedarme callada. Mire, Fausto. ¿Tiene en Iván Saquicela un enemigo usted? Sí, tengo un enemigo. Yo lo digo directamente, tengo un enemigo. Incluso está en este momento tratando de meter las manos en el concurso para que yo no llegue. Iván Saquicela, ¿por qué? Así es. ¿Cómo está metiendo las manos? A través de un funcionario del gobierno, el cual también conoció de los audios y que incluso tenía una amistad y también fue legislador. Porque no solo conoció Esteban Torres. Saquicela. ¿A eso se refiere usted? Sí. ¿Cómo está influyendo en el concurso para defensor público? Lamentablemente le digo porque el expresidente de la Corte Nacional, de alguna forma, de alguna manera, ha hecho llegar incluso mensajes de ciertos ¿Y funcionarios. a quién quiere favorecer Esteban Torres, supuestamente, según La usted? verdad es que yo no sé a quién quiere favorecer. Lo que no entiendo es por qué se oponen a que yo llegue si ellos precisamente saben que yo me ¿Ellos están arriesgué. torpedeando su candidatura Sí. desde el gobierno? No sé si desde el gobierno lo hace de manera personal. Pero Esteban Torres es parte del gobierno. Así es, pero a lo mejor lo está haciendo de manera personal. Porque yo no entiendo. Si ellos saben ¿En perfectamente. acuerdo con Iván Saquicela? Sí. No sé por qué lo hacen, porque ellos saben lo que me arriesgué mi vida. Mi vida ahora está en riesgo porque, mire, aquí está. Intentaron incluso secuestrarnos el día sábado. Doctor Romero, y con esto termino. En este caso, ya como 3 mejor puntuados están usted, está en segundo lugar Guillermo Ortega, Así es. tercer lugar Ricardo Morales. Así Guillermo es. Ortega incluso tiene, su esposa está en un cargo público recientemente. Yo no puedo hablar de los demás participantes, pero sí debería tomarse en consideración la probidad con la que se actúa. Cualquiera de los 3 puede ser el defensor incluso público. Las impugnaciones que hubieron en contra de los 3, porque el sexto también tuvo impugnaciones y no se ha tomado en consideración y el Pleno no ha dicho nada de las impugnaciones que se presentó en contra del sexto concursante. No han dicho absolutamente nada. La decisión está en manos del Así Consejo es. de Participación Ciudadana y Control Social. Doctora Romero, nuevamente gracias por haber estado con Muchas nosotros. gracias. Ha sido la doctora Maritza Romero, postulante a defensora pública, hablando sobre las denuncias y amenazas de muerte que ha recibido. Recibió un ramo amenazante en su oficina. El tema está ya siendo investigado por parte de Fiscalía. Se ha presentado la respectiva denuncia. Como decíamos, la decisión está en el Consejo de Participación Ciudadana respecto de quién será el nuevo defensor o defensora pública de nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.